Adelante, Javier. Bueno, ¿cómo se escucha? Bueno, buenas noches para todos. Primero que nada, me voy a presentar. Yo soy Javier Dutra, presidente de cardiología de primer año del Centro Médico de Salto. Y bueno, estamos reunidos para esta reunión vía Zoom para presentar un round clínico para el cual les traje el siguiente paciente. Entonces, ahí está. Se trata de una paciente de sexo femenino, 52 años, sin factores de riesgo cardiovasculares ni antecedentes patológicos. El motivo de consulta, dolor torácico. La enfermedad actual, 15 minutos previo a la consulta, comienza con dolor torácico retrosternal, opresivo, intenso, con irradiación a epigastrio, cuello y mandíbula, sobre todo maxilar inferior, que aparece en reposo, acompañado de disnea, de náuseas y un episodio de vómito. El examen físico, la paciente se encuentra lúcida, pirética, normocoloreada, bien hidratada y profundida. En lo cardiovascular, ritmo regular de 50 ciclos por minuto, R1 y R2 normales, sin soplos, pulso débil, presión arterial de 80 a 50 milímetros de mercurio, no presenta ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular. En lo pleuropulmonar, euneica, más positivo bilateral, sin estertores, saturando 97, ventilando al aire, abdomen blando, depresible, indoloro, sin tumoraciones. Se realiza el siguiente electrocardiograma, lo analizo yo, ¿verdad? Se trata de un ritmo regular, un ritmo sinusal, 75 ciclos por minuto. La onda P, que tiene un voltaje que es normal, pero que llamó la atención cuando se analiza el PR, que en las derivadas de 2, de 3, se ve que el segmento PR que tiene un infradesnivel, que viene como descendiendo, y queda la duda si no es en verdad trastorno de la repolarización, y lo que se ve en verdad es el punto J elevado 1 milímetro en las derivaciones de 2 y de 3. Esa fue la duda que me generó. Después el QRS fino, y de unos 80 milisegundos, un eje eléctrico medio en 60 grados, y el QT es normal. Y la duda que me generaba era si esto se trataba de una disminución del PR o una elevación del punto J. Y hablando de una paciente que la clínica era muy clara, que era un dolor torácico retrosternal opresivo, con irradiaciones típicas. Entonces, bueno, fue lo que me llamó la atención, si esto fuera algo que estaba comenzando, era una pequeña elevación, o era un descenso del PR que orientara a un trastorno de una pericarditis, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, Javier, sí. de repente lo primero que quiero hacer es resaltar el valor de tu presentación, porque es un caso que tú viviste y que te estás contando exactamente cómo te impresionó y cuál fue tu primera visión de la situación clínica y eléctrica. Creo que quedó claro cuál fue tu impresión. Me parece que sería un buen momento para preguntarle a todos los colegas que están conectados, o alguno, el que tenga ganas de contarnos, cómo interpretaría este electrocardiograma, porque justamente la ambigüedad diagnóstica que te generó, parece que sería bueno que gente de mucha experiencia, o de poca, o lo que fuera, me contara qué haría con esto o cómo lo interpretaría. Bueno, me parece bien. Adelante. Podemos provocar a alguien en especial con una respuesta. ¿Algún voluntario? ¿Cómo interpretaría esto? Vamos a inducir un poquito. Pocos voluntarios. Sí, no, pero creo que podemos escalar en la residencia y preguntarle al doctor Miglionico
A ver qué opina, que lo vi por ahí. ¿Está por ahí, Pablo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Yo lo que le veo es un supra-nivel del ST ahí en cara inferior. Y después un escaso crecimiento de la R en cara anterior de 1 a B3. Pero creo que en el contexto clínico sería un supra-nivel del ST inferior. Perfecto. No le veo cambios especulares en cara anterior, pero creo que frente al paciente como está y los elementos de repercusión hemodinámica, iría un infarto inferior Philip-Kimball 4. Bien, perfecto. Por seguir, no sé si te parece, Rodrigo, No sé si pero alguien más quiere opinar. y sigamos para arriba. Yamel, residente de tercer año, ¿cuál es tu impresión de este electro? Porque creo que acá hay un nudo desde el punto de vista de interpretación clínica que me parece muy, muy interesante. ¿Está Yamel por ahí? Está. Le estamos pidiendo que se reactive el audio. Pero bueno. Bueno, pero para no perder dinámica, podemos ir para el extremo superior de la escala. Subamos. Por ejemplo, a ver, Alexis, ¿está por ahí? No es el extremo superior de la escala, pero ahora que lo veo, ¿estás ahí, Alexis? ¿Qué opinás vos? Porque tenemos que encontrar gente que opine que son los que reciben este tipo de pacientes, son los que están en la primera línea de asistencia. Tenemos una respuesta, pero si Alexis está, espero que... Está Alexis, sí, sí, con el Dale. micrófono habilitado. Vamos, Alexis. Dale, adelante. Bueno. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. Bien. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Pablo. Me parece que dada la clínica y el electro, plantearía como primer planteo un infarto inferior. Es verdad que no le veo cambios especulares en cara anterior, pero bueno, pero no me quedaría conforme al menos con una pericarditis con este paciente. Perfecto. ¿Y por qué no te quedas conforme, Alexis? Y bueno, la clínica parece bastante aguda, ¿no? El dolor parece bastante característico y bueno, el estado clínico del paciente no me impresiona que sea una pericarditis. Perfecto. Pero es verdad que es planteable por el electro. Perfecto, pero miren qué interesante, en el chat surgió una respuesta, era la doctora Peraz de San José, y ella pone, planteo como diagnóstico diferencial un síndrome aórtico agudo. Luciana, ¿estás ahí? ¿Podés hablar? Sí, bueno, sí. Adelante, No, siempre, ¿por qué? no, lo primero es que, bueno, si yo lo que veo es un supra de cara inferior, para la pericarditis, por lo que recuerdo yo, es un infra del PR en todas las derivaciones, menos en ABR, que no lo veo acá. Entonces plantearía un infarto de cara inferior, pero siempre como diagnóstico de diferenciar los infartos de cara inferior, el síndrome aórtico agudo, una disección de aorta que pueda comprometer el ostium de la coronaria derecha y dar esa imagen de, no sé si es el flap intimal, ocluye la coronaria derecha y dar una imagen de infarto inferior. Perfecto. Me están complicando la existencia porque me están llevando de la pericarditis al síndrome con supradesnivel, al síndrome aórtico agudo, con compromiso de ostium de la derecha. Entonces, son diagnósticos bien distintos que implican conductas terapéuticas muy, muy diferentes. Antes de avanzar... Espérate, me están levantando la mano desde el hospital de Paysandú. Perfecto, adelante, pero dale, pero igual quiero Buenas. una cosita. Sí, adelante. Sí, Gary acá habla, presidente de segundo de Paysandú. No, Adelante, yo en un inicio la pericarditis como que la descartaría, primero porque no tiene la clínica de pericarditis, si bien es una paciente que no tiene mucho factor de riesgo cardiovascular,
no tiene ninguna historia previa infecciosa que nos haga sospechar en alguna etiología de pericarditis. Después el electro tampoco me parece de pericarditis porque tendría que ser un supradesnivel difuso. Acá está bien delimitado en cara inferior. Tampoco tiene el supradesnivel del PR en ABR. El infradesnivel solo lo veo en D2 y me parece más que nada un supradesnivel del ST que un infra del PR. Y el dolor es bien típico de una coronariopatía, no de pericarditis. Yo eso lo descartaría. Pero ya que llegaste después que Luisiana, ella planteó el síndrome aórtico agudo. Sí, bueno, el dolor me parece más de coronariopatía porque no es un dolor así transfixiante que se irradia a dorso. En general, la clínica se acompaña de cifras de PA hipertensivas. O sea, no lo descartaría, pero me oriento por la clínica y por el electro más a algo coronario. Perfecto, quedó claro, Andrés. Una respuesta a Migliónico. Está preguntando cómo estaban los pulsos y si tenía actividad infecciosa en los días previos. Javier. ¿Javier contesta? No, actividad infecciosa nada y los pulsos estaban simétricos. Simétrico, perfecto. Yamel levantó la mano. Adelante, Yamel. Buenas noches a todos. Quería primero pedir perdón porque tuve un problema con la conexión y me perdí, pero volví. Creo que estoy. Sí, Y perfecto. Perfecto. si Javier me puede hacer el favor, capaz de poner un poquito la historia, que hubo un detalle que me perdí de la historia. Ahí va. Bien. No, a mí lo que en realidad me llama un poco la atención es que parece que la paciente tiene repercusión hemodinámica en su cuadro actual y me parece medio poco electro para esa repercusión hemodinámica planteando un infarto. Pero creo que como todos, digo, el electro ya lo describieron, las alteraciones son sobre todo en cara inferior, pero creo que no puedo descartar que se trate de un síndrome aórtico agudo esto, como decía Luisiana. Eso es mi impresión. Yo tengo un problema porque me complicaron la etapa diagnóstica clínica, o yo hice que me la complicaran, y tengo 10 minutos para hacerle el fibrinolítico, o ya tengo que llamar a hemodinamia, o tengo que hacer algo. Entonces, me parece que esta etapa de discusión ha sido extremadamente importante. De repente podemos seguir, Rodrigo, Javier. Sí. Perfecto. Bueno, a continuación del electro hay una pregunta que... Lo que vamos a hacer es lo mismo, presentamos la pregunta y les voy a tirar las respuestas y ustedes eligen, votan y mostramos los resultados. Pero tenemos dos preguntas seguidas, ¿no? Son dos preguntas seguidas y después mostramos el resultado de las dos. Perfecto. La primera pregunta era en base a la historia clínica y el electro, que un poco se discutió ya, ¿no? De cuál era el diagnóstico más probable en ese momento. La opción era la A, pericarditis aguda. La B era un infarto agudo miocardio con elevación del ST de cara inferior. La C era una disección aórtica, justamente el síndrome aórtico agudo que se habló antes, previamente. Y un tromboembolismo pulmonar. Sigo, ahí está, la siguiente pregunta. Era, en base al diagnóstico que plantearon en un principio, si hay algún estudio que solicitarían para confirmar ese diagnóstico, acercarse un poco más, y las opciones serían, pensando en un dolor de causa isquémica, realizar electrocardiogramas seriados y extraer sangre para biomarcadores cardíacos. La segunda opción sería, bueno, trasladar al paciente rápidamente para hacer una cineangiocoronariografía de urgencia. La opción C sería realizar un ecocardiograma transtorácico. Ahí veíamos de repente si pensaran pericarditis, ver si era derrame pericárdico, si pensaran en síndrome aórtico agudo, ver la aorta y... Las opciones, o sea, Javier, un poco opciones. Bien, en la D, una angiotomografía computada, y en la E, dime los D. Y les dejo para que voten. Bueno, deberían poder ver las opciones. Sí, perfectamente.
Vayan votando. Dejamos un minuto o 30 segundos. Sí, 20 segundos y enviar. Están las dos a la vista. Es clic en una opción por pregunta y mandar. Están las dos simultáneas, perfecto. Está bueno eso. Vamos 20. Vamos a pasar el 50%. Voten, voten. Es gratis, anónimo, sin Es anónimo. consecuencias, es entretenido. Bueno, terminamos. Estamos casi completos. A ver si están viendo los resultados ahí. Sí, perfectamente. Bueno, sí, parece que un 52% se inclina por un infarto con ST de cara inferior, bastante parejo con un 41% que plantea disección de aorta. No hay nadie que plantee tromboembolismo pulmonar y alguno planteó pericarditis aguda. En cuanto a los estudios a realizar, y bueno, también bastante parejo, algunos van derecho a la cineangio, otros está bastante repartida la cosa. Sobre todo gana el ecocardiograma transtorácico de entrada. Perfecto. Bien. Creo que es hora de ver qué pasó. Bueno, la paciente les trajo sangre mientras en verdad se hacía el examen físico, ya se fue pidiendo, y lo que fue la paraclínica, fueron troponinas iniciales negativas para el laboratorio, ¿no? Menor a 1,5 nanogramos litro, dímeros de elevado, mayor a 10.000 nanogramos mililitro, creatinina 1,42 miligramos de cilitro, azoemia 0,66 gramos litro, o sea que tenía insuficiencia renal aguda, para una paciente que no tenía antecedentes, ¿no? Y el hemograma de la hemoglobina 10,2 gramos de cilitro, o sea, estaba con anemia. Rodrigo, tendrías, Negativa, dímeros de alto, insuficiencia Hay renal mucho aguda. eco, chicos. tendrías que silenciar el audio todos porque hay eco. Debe ser Rodrigo y Javier. Soy yo. Disculpen. Sí, sí. ¿Sigo de vuelta Debimos o? suponerlo. No, está perfecto. Yo pregunto porque la verdad me generó un poco de curiosidad. Estos resultados se obtuvieron después de tener algún test de imagen, ¿no? Sí. Era sangre que sacaron y recibieron Claro, más el tarde. resultado, sí. Sí, no estuvimos esperando para definir. No. Ah, perfecto. Una Dale. pregunta, ¿les cambian algo alguno de estos resultados con la opción que habían marcado inicialmente? Sergio, recién estuviste hablando, dale. ¿Qué te parece? Y de Paysandú quieren hablar. Entonces, Paisandú, perdón. No, a mí me queda una duda con el planteo de que está inestable hemodinámicamente, porque por lo que vi era un paciente que estaba lúcido, que estaba apneico, que bien hidratado y perfundido, que saturaba bien. El único elemento que tenía era esa hipotensión de 850, pero que en realidad si planteas que está chocado es un elemento tardío, o sea, se tendrían que manifestar otras cosas antes de llegar a la hipotensión para plantear que está hemodinámicamente inestable, no sé. ¿Y qué harías, Andrés? Está bien, puede haber una incongruencia, pero vos qué harías para ver si sí está chocada o no está chocada. Y un ecocardiograma y ver otros parámetros para calcularle el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, otros parámetros que te hablen de que el paciente esté chocado o no. Alexis está pidiendo el ecocardiograma en forma urgente a los pies de la cama para definir su conducta. Sergio, sí, por supuesto. Puedo una cortita nomás. Yo igual jerarquizaría la hipotensión. Entiendo lo que dice el colega y uno espera la disfunción de órganos encefálica, renal, todo lo que vos quieras. Pero también sabemos que en el shock llegamos tarde y que signos precoces son los que aseguran que con un tratamiento adecuado podamos cambiar la evolución. Entonces yo jerarquizaría la hipotensión y no diría, como a veces se dice, no, es un hipotenso habitual o le dieron, no sé, cualquier excusa. Lo usaría a favor del paciente para jerarquizar y acelerar los pasos diagnósticos y no diría no, porque como que no está confuso y no está oligúrico y no está tan hipoperfundido, no tiene valor. Sí, una cosa que siempre está bien, por supuesto, es volver a tomar la presión y después de que le escuchamos a la doctora Peraza tomarle en los dos brazos, ¿no? Parece como que volver a reiterar el examen físico
siempre está bien. Tomale de nuevo, ¿será que está tan hipotensa? Entonces, Javier, ¿qué hicieron? Porque las preguntas no hablaban mucho más que del dímero D, pero el grupo pidió mayoritariamente algún estudio de imagen y fundamentalmente el Sí, sí, sí. ecocardiograma. Sí, ¿Qué sí. pasó? ¿Sigo? ¿Seguro? Bueno, el siguiente que se realizó fue ecocardiograma torácico. ¿Quiere hablar de las imágenes o sigo yo hablando? Sería interesante que vos nos mostraras qué es lo que vos ves en esas imágenes. Bien. Bueno, nosotros teníamos la duda entonces si fuera no, algo isquémico, algo de pericardio, algo de la aorta, igual que ustedes. Entonces, la primera medida, yo estaba de guardia con un compañero que es también estudiante de posgrado de cardiología, que tiene un poco más de experiencia y él fue el que hizo realizar las imágenes, que es el doctor Arrestia. Y bueno, fuimos a ver si la contractilidad, en principio, en la ventana parasternal, eje largo, fuimos a ver la contractilidad, cómo estaba del ventrículo, y parecía que lo que vemos que hay buena contractilidad, una función conservada, y se puede ver que hay un poco de derrame pericárdico, pues parece que se viera en el sector inferior, superior de la imagen, y lo que es claramente sí que hay un flap intimal en la raíz de la aorta. Eso nos llevó a plantear que el diagnóstico entonces era el de un síndrome aórtico agudo con una disección aórtica, que lo primero que veíamos era que comprometía la raíz, en principio, no sabíamos cómo estaba el resto de la aorta, ¿no? Y como complicación tenía un poco de derrame, por el momento. Y bueno, continuamos con el examen, las imágenes, y se ve la otra imagen, es una ventana apical. No sé muy bien las cámaras, pero lo que se puede valorar bien es que tiene el derrame, parece un derrame moderado. Bueno, pues, y continuamos metiendo las imágenes, valoramos si tuviera insuficiencia aórtica, que de hecho se ve que en el parasternal eje hay un cierto grado de insuficiencia aórtica, y se siguió, bueno, valorando por sectores de la aorta. No fue un ecocardiograma detallado, ¿no? de todas sus partes, sino que fue como, digamos, una versión ecofast de un ecocardiograma, buscando las alteraciones que más nos orientábamos y valorar más que nada la aorta. A la izquierda, la imagen de la izquierda, es un supraesternal, que lo que se ve es la aorta y vasos del cuello, y principales vasos del callado de la aorta, y lo que se puede ver es un flap intimal que bastante grande, circular. Se puede ver la luz falsa, la luz verdadera, cómo en sístole se expande la luz verdadera y cómo se expande la luz falsa en diástole. Y para completar el estudio, una ventana subcostal, y se puede ver la aorta en un eje largo y un eje corto, un corte transversal y longitudinal, y se puede ver claramente la luz falsa no presenta trombos, y bueno, se ve también la expansión en sístole de la luz verdadera y la expansión en diástole de la luz falsa, y con estas imágenes lo que podemos valorar es que definitivamente se trataba de un síndrome aórtico agudo, una disección aórtica clásica, y que al menos compromete la raíz de la aorta, en parte que vimos del callado y en el sector abdominal. De todas formas, pueden pensar que de repente está el diagnóstico, está la imagen, y de repente plantean trasladarlo o en algún tratamiento o solicitar cama CTI, pero de repente piensan que podría haber algún otro estudio que pudieran realizar para de repente conocer cuál es la extensión de la disección y si hay complicaciones asociadas que puedan cambiar el tratamiento o definir el tratamiento. Sí, No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo de las me imágenes. parece que para EcoFast está bastante bien, las imágenes son buenas, hay alguna imagen estas dos que estamos viendo ahora
son espectaculares, realmente sí, muy bien. la ventana subcostal es excelente. No vi bien, no me quedó claro el grado de insuficiencia aórtica que pudiera tener. La existencia de disección aórtica proximal es muy clara, y a mí me gustaría preguntarle a todos los colegas que hacen imagen y eco, que hay un montón alistados, ¿qué consideración les merece esto? Sobre todo en la primera, en la anterior, el apical de 4 cámaras aporta mucha información. Entonces, creo que lo que dijo Yamel, tiene poco ST para la repercusión hemodinámica. ¿Podemos tirar una para atrás? Ahí. Tiene poco ST para la repercusión hemodinámica. Sergio, Daniela, Sergio, quien quiera, ¿qué les parece la repercusión, el derrame, la magnitud y la repercusión hemodinámica? Sí, creo que hay que jerarquizar que esto es un derrame pericárdico hiperagudo, el cuadro lleva pocos minutos, y a pesar de que a ojos parecería que es leve, está taponeado el paciente, porque justamente parecería haber una restricción del lleno de la cavidad derecha, aunque aquí no me sale muy bien, pero además esta entidad en un derrame hiperagudo que tiene minutos, implica que está taponeado y es gravísimo esto. O sea que no hay que confundir con el tamaño del derrame que uno espera ver en una patología crónica o de días de evolución, ¿no? Subaguda. Esto es súper agudo y está con repercusión hemodinámica, y la única explicación es esto. Es interesante que además, si bien también lo veo un poquito entrecortado el movimiento, el Apex parece como que se mueve, obviamente se mueve porque late, pero como que tiene un movimiento además similar a un swinging heart. O sea que más allá de que, como vos decís, no es mucho el derrame en cuanto a separación a volumen estimado por separación. Sí, está viva, Sandra. Si está viva ahora o en este momento evolutivo. Si bien no parece mucho en cuanto a estimación de volumen por separación de hojas, se comporta como una situación de derrame con repercusión hemodinámica. Sergio, ¿por qué tiene derrame pericárdico? Y bueno, el derrame en la disección es importante tenerlo bien claro, es un chismoso de que está comprometida la aorta ascendente y que hay una inminencia de ruptura, ¿no? Porque a veces también nos ha pasado que vemos un derrame y no lo valoramos y al rato el paciente está muerto por taponamiento. Entonces, en disección, como en este caso que es claro, como los colegas ya hicieron diagnóstico, cuando hay derrame se va a romper y hay que intentar trasladarlo porque la única chance que tiene es la cirugía. Eso un poco lo aprendimos hasta con sangre, ¿no? Y bueno, la otra cosa que uno podría agregarle esto, que si además tiene compromiso de la coronaria derecha, bueno, podría explicar la isquemia del territorio de la derecha comprometido por la disección a un componente agregado, pero el derrame acá parecería explicar todo, ¿no? Sí, es una situación tremenda, las imágenes creo que son elocuentes, vienen a corroborar la duda que se le generó a Javier, que realmente tiene un grado de suspicacia muy, muy resaltable, porque se podía haber ido por el síndrome con ST puro y clásico, por obstrucción de coronaria derecha y nada más, oclusión ateromatosa por accidente de placa, y sin embargo hubo esta instancia diagnóstica. Creo que Dani quería hablar. Bueno, sí, quería resaltar una cosa de la siguiente imagen que mostraron, que si bien el cuadro parece bastante agudo, llama la atención el grosor del endotelio, que lo hemos visto más en disecciones que llevan un tiempo, más en disecciones subagudas. Poné la siguiente, Javier. Se ve sobre todo en la aorta descendente, o que esto haya sido una disección que se extendió hacia la aorta ascendente. ¿Ven el engrosor del endotelio ahí de la lámina? Parece bastante gruesito, más de lo habitual en una disección aguda, que no sé cuán agudo en realidad es el cuadro de la disección. Capaz que fue una redisección o una extensión de la disección tipo B a la aorta ascendente, y eso fue lo que la terminó complicando con el dolor de este cuadro ahora y con el shock, ¿no? Por el derrame.
No sé si comparten. No sé, no se me ha ocurrido, pero bueno, ahí lo único Porque que se me ocurriría es que si Javier interrogó episodios de dolor previo, pero también es cierto que si bien tu planteo podría ocurrir, es una aortita, ¿no? Es chiquita, Sí, es no dilató chiquita, es nada. chiquita. Es chiquita. La aorta ascendente sí está dilatada, pero la descendente no. Sí, sí, bueno, me parece que esa pregunta es como para pensar y probablemente quede un poco en el debe, pero bueno, bien, está bueno pensarlo. ¿Cómo sigue, Javier? No sé si Hugo quería hablar algo o no. ¿Y lo tenemos a Hugo? Sí, no sé si se escucha, pero... Me parece que no. No. Estaba Huguito por ahí, ¿eh? Está, pero... Está pidiendo asistencia informática a la segunda generación. Y el doctor Jorge Mayol está levantando la mano. Jorge, te escuchamos. Adelante. Ahí estoy. Le gano a Hugo mientras arregla la compu. No, está buenísimo el caso. Creo que excelente. Las imágenes ya nos aclararon el diagnóstico. Pero entonces yendo para atrás, que era aquello que estábamos, las 40 personas, estábamos indecisos. Si era un síndrome coronarial agudo con supra o no lo era. Y ahí un poco traigo lo que dijo Yamel. Creo que había poco ST para el compromiso hemodinámico que había. Yo hubiera tenido mucha duda en hacerle fibrinolítico a este paciente si no tuviera un ecocardiograma a mano. Creo que lo hubiese esperado a ver qué pasaba con ese ST para explicar un compromiso hemodinámico con apenas un supra en D3, creo que era lo único que podíamos diagnosticar. Así que costaba hacer diagnóstico de infarto con supra con ese electro. Entonces creo que la conducta fue muy buena, no haberlo repercundido y haber ido a las imágenes primero para definir. Mientras se conecta Hugo. No sé si me escucha ahora, Gustavo. Sí, perfecto. Perfecto, Hugo. Gracias. Bueno, ahora habla, Hugo. Sí, no quiero interrumpir que estaba Jorge hablando. Adelante, Hugo, adelante. Dale. Creo que si a mí me presentan a esta paciente, que me llamen enseguida, ¿no? Porque realmente creo que es un cuadro, yo no lo veo más bien como un cuadro agudo, ¿no? Yo el comentario que quería decirle a Daniela es que no se olvide que lo que ella ve ahí en la imagen de su costal no es solo la íntima, también tiene la capa media, entonces puede ser que lo vea más grueso, por eso todo lo demás parece ser adventicia nomás. Ahí donde está la falsa luz. Digo que capaz que por eso lo ve un poco más grueso y podría sospechar de que tuviera más tiempo de evolución. No sé, se me ocurre que podría ser una explicación. Sí, eso hubo, y además que tiene una creatinina de 1,4, ¿no? Que ya habla de un toque renal que, bueno, si bien puede ser agudo, estamos hablando de una paciente que, por lo que contaba en la historia, estamos a 15 minutos de iniciado el dolor. Por eso yo decía que esto llevaría un poco más de tiempo, porque si lo explicamos todo por lo mismo, la insuficiencia renal que tiene, es como que podría haber algo más subagudo, pero nada, en realidad no nos va a cambiar nada ni en la conducta ni en la terapéutica a seguir. Sí, lo primero que se afecta es la diuresis, más que, ¿no? Digo, o sea que no sé qué diuresis tenía la paciente en estas próximas horas, en las horas siguientes al dolor. Pero lo del derrame pericárdico que explicaba Sergio es tal cual. Lo que nosotros vemos habitualmente es que no cantidades importantes de derrame igualmente producen un claro cuadro de taponamiento en estos pacientes. No es tanto a veces lo que tiene allí. Y es la rapidez con la que se instala. Y habla claramente de una inminente rotura, ¿no? Eso marca la emergencia. La rapidez con la que hay que actuar.
Creo que, sí, sin duda, creo que al final estamos todos convergiendo a que, bueno, se complejizó la cuestión porque la patología es mucho más difícil de solucionar de lo que podía haber sido si el diagnóstico fuera algo más habitual o alguna de las otras hipótesis. Pero Javier había dejado un par de preguntas en el aire y había tirado algo sobre otros estudios. ¿Tenés alguna pregunta de eso, Javier? Sí, sí, A ver, ¿cómo porque sigue? capaz que alguno dice, bueno, veo el ecocardiograma y digo, tengo el diagnóstico, lo traslado. Y de repente la pregunta era la siguiente, entonces. Eso. Sí, solicitaría algún estudio más para confirmar o para ratificar el riesgo, o de repente no. Entonces las opciones son la A, ecocardiograma transesofágico, la B, cine ancho con aerografía y aortograma, la C, cardioresonancia, la D, angiotomografía computada, y la E, ninguno de estos estudios. Vamos a aclarar algo, que estamos preguntando esto en el departamento de Salto y con el diagnóstico que tenemos, ¿no? Es decir, que eventualmente lo que estamos encarando es un traslado de emergencia, ¿no? Para votar ahí, ¿no? ¿Ven? Sí, está votado. Deberían de estar votando. Estamos bien. $50%, un poquito más. Vamos arriba, 10 segundos. Bueno, terminamos. Bueno, la mayoría, pero no tan mayoría, optó por no hacer ningún otro estudio. Con esto ya es suficiente para tratar. Y un porcentaje no despreciable planteó hacer una angiotomografía computada. Rodrigo, te haría una breve acotación. ¿Esto es suficiente para tratar o es suficiente para trasladar? Capaz que no es exactamente lo mismo, pero de todas maneras, mucha gente votó nada más de la mitad. De todas maneras, veamos qué pasó, qué se hizo. Bueno, se realizó fue la angiotomografía computada. Dale. Lo que se realizó fue la angiotomografía computada, dado que la distancia que había entre el tomógrafo y la unidad donde la paciente estaba, en la cama, digamos, eran unos 5 o 6 metros, y completábamos la evaluación de toda la extensión de la aorta con este estudio, y en vistas al acto quirúrgico, luego el traslado, valorar complicaciones, ya que veíamos que tenía, parecía componente de afección renal, falla, insuficiencia renal aguda. La dejo correr nomás, Pero de paso podés ir mostrando qué encontraron, Javier. Bueno, para que voy desde el principio voy capaz pausando. Bueno. Al inicio se puede ver a nivel de vaso, la arteria carótida se encuentra carótida derecha, se encuentra comprometida, tiene una diferente opacidad con el contraste a la contralateral y el tamaño es claramente mucho más grande. Continúo. Ahí empieza. Se puede observar que desde la raíz de la aorta ya hay disección. Ay. Bueno, se da vuelta. Ganemos tiempo y Digamos que- llevarla hasta donde se ve. Ah. Ahí se comienza a ver el callado, con disección, la raíz de la aorta con disección, y la aorta descendente, ahí se pueden ver los dos sectores, en la raíz y en la aorta descendente torácica. Disección, continúa la disección por la aorta descendente.
Y ahora van a ver algo interesante, es veíamos que la paciente tenía una CREA elevada, pensábamos que podía tener insuficiencia renal aguda, y lo que se puede ver es que el riñón izquierdo es una imagen hipodensa, se ve que está captando poco contraste, nada prácticamente, y se puede ver cómo la luz falsa está hacia el lado de la arteria renal, ¿no? Entonces, un poco más. Y ahí se ve que que la renal Ahí. izquierda nace de la falsa. Puse pausa. Sí. Vayan directo, no lo dejen correr todo. Ahí va, ahora sí. Ahí se ve la arteria renal izquierda, que forma parte de lo que sería la luz falsa. Por eso es que no llega a contraste a ese riñón, y la paciente lo que estaba teniendo era una insuficiencia renal aguda, el riñón afectado era al izquierdo, entonces. ¿Continúo? Ahora la diferencia con el derecho, que sí es una imagen hiperdensa, que capta el contraste. Y la disección continúa, ahí se ramifica en arterias ilíacas, y la ilíaca izquierda continúa con disección. Y vemos cómo sigue. O sea que vemos que es una disección, podemos decir, ¿no? Que es, digamos, de tipo A, porque vemos que compromete la aorta ascendente, pero que es extensa. Voy a seguir porque además se hizo la reconstrucción 3D de la tomografía en vista de que el paciente se iba a trasladar y se iba pensando en el acto quirúrgico, podía aportar información la reconstrucción 3D. Esto es un video de reconstrucción 3D. Se puede ver a simple vista que la ilíaca izquierda, una diferente coloración, pues estaba comprometida con la luz falsa, una parte de lo que es la disección del video. Y ahí se puede ver el trazo de la disección a lo largo de toda la aorta. Se ve acá en la raíz, en la aorta ascendente, como compromete un poco el tronco aracocefálico, y sigue por el callado, la aorta descendente, y no se ve mucho las arterias renales en esta imagen, y bueno, hay una diferencia clara en la coloración de lo que es las arterias ilíacas, que hay una que está comprometida en la disección. Pongo de vuelta para... Sí, es muy buena la imagen, y la representación 3D impresiona realmente. Una De pregunta, bueno, discúlpame. Decime. A Hugo, quería hacer una consulta. Si para vos, Hugo, es estrictamente necesario tener esta información para la cirugía, o simplemente con el eco te parecía que es suficiente como para poder operar. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Sí. En el algoritmo de estudio del síndrome aórtico agudo, la tomografía es complementaria. Es decir, ya sabemos que el diagnóstico está asegurado, pero sí tenemos que, es necesario evaluar la extensión, porque sí tiene connotaciones terapéuticas, ¿no? Además de pronósticas, sí también te condiciona. Para nosotros es importante, sí, es importante. Obviamente que eso va a depender también de la situación del paciente, si puede pasar o no por el tomógrafo. Habitualmente todos vienen con las dos cosas, ¿no? Con la ecografía y la tomografía, pero sí es necesaria. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, por supuesto. Sí, claro. No, obviamente, como dice Hugo, siempre depende de la situación de trasladabilidad o no, porque si está chocado, llevarlo al tomógrafo a veces es complicado y puede parar en el tomógrafo. Pero además, complementando lo que dice Hugo, es importante porque, fíjense, habría que revalorar en los pulsos, porque a izquierda difícilmente tenga pulso, aunque fue consignado que no tiene déficit de pulso, pero no tiene flujo en la ilíaca izquierda. Y eso puede importar para la canulación, por un lado, que Hugo lo puede transmitir. Si tuviéramos compromiso de las mesentéricas, por ejemplo, es fundamental, porque si en el posoperatorio tenemos distensión abdominal, lactacidemia, hilio, yo que sé, uno ya puede ir previendo un infarto intestino mesentérico. Y si entra en anuria, puede
prever que tiene compromiso isquémico renal, incluso en algunos centros podía llegar a plantear repermeabilizarse la renal disecada con algún intervencionismo percutáneo. Digo, cuánta cosa puede variar. Y si tenemos agravios neurológicos, sabemos que tiene el tronco cefálico disecado. O sea que conocer esta anatomía en la previa tiene mucha importancia para lo que es el posoperatorio, ¿no? Perdón, Sergio, agrego una cosa. No se olviden que uno ve el sector inicial de la aorta donde está probablemente la rotura original, pero es una disección tóraco-abdominal. Entonces creo que siempre es importante evaluar toda la aorta porque seguramente tenga más compromisos. O sea, no solo el compromiso del derrame pericárdico y el compromiso de la aorta ascendente que lo puede matar en las próximas horas, sino que también, como decís vos, todas las otras repercusiones de otros órganos que también pueden condicionar el pronóstico del paciente. Fíjate que se hace una isquemia de miembro grave en el posoperatorio, o sea, suponiendo que salga vivo, uno ya conociendo la anatomía podría ser mucho más proclive a hacerle una revascularización quirúrgica con un bypass, por ejemplo, femoral, etcétera. Si no conocemos esa anatomía, estamos medio a ciegas, ¿no? Yo tengo una preguntita igual. En estos años que hemos trabajado cerca de gente del interior y con la mitad del país en ese territorio, digamos, me viene siempre a la pregunta, ¿qué haría si estuviera en ese lugar? Y la pregunta que quiero hacer es, o la reflexión que quiero hacer es, esta paciente fue asistida en un lugar en donde Javier nos dijo que de manera espectacular tienen el tomógrafo a no más de 5 o 6 metros de donde estaba el paciente. Eso es una situación, pero estoy encarando un traslado largo, complicado y largo, o por lo menos que se puede complicar y largo. ¿Tengo que hacer la tomografía antes de encarar el traslado? ¿O con la información del eco yo puedo contactarme con un equipo de cirugía cardíaca y decirle, te mando una disección aórtica tipo A, mirá que no está bien, en realidad está enyocada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me voy a retrotraer en mucho tiempo, muchísimo tiempo en la pregunta que voy a hacer, y voy a hacer un razonamiento simple, a ver si está bien o si está mal, provocativo, pretendo levantar un poco de pólvora. La señora Sergio Burgues me dijo que estaba en taponamiento, y está con 850 de PA. Si tiene un taponamiento y tiene 850 de PA, a mí me dijeron que tenía que hacer una pericardiocentesis. ¿Tiene indicación de pericardiocentesis? Yo tengo que prepararla para el traslado. Entonces, una es, ¿pierdo tiempo en el tomógrafo o salgo expreso para llevar a la paciente tan rápido como pueda al bloque quirúrgico de Hugo? Y por otro lado, está en shock y taponeada. Ese taponamiento, ¿hay que drenarlo o no hay que drenarlo? ¿Cómo soporto hemodinámicamente esta situación? ¿Alguien que se anime a responder? ¿Quién se anima? Cualquiera se anima. ¿Qué harían ustedes? Estaba Javier al mando. Imaginen que estaba Javier Dutra al mando. Era su segunda paciente. Está levantando la mano. Su segunda paciente como residente y le llega esto. Chicos, adelante. Jorge, te escuchamos. Jorge. No, sobre todo la primera parte de la pregunta. A veces nos ha pasado más nosotros, que hacemos endovascular, es el paciente con una disección tipo B. Si es necesario hacer la tomografía ya o traerla y hacerla en Montevideo. Yo creo que depende también de las condiciones del tomógrafo que tengamos. Esta es una muy buena tomografía, la calidad de imagen es muy buena y permite hacer claramente diagnóstico, ¿no? Desde dónde está la disección y qué compromisos hay en los distintos vasos. Porque a veces hemos visto que las tomografías en algunos tomógrafos no llegan a tener esta calidad, entonces tenemos que repetirla. Y no es infrecuente la insuficiencia renal, como en esta paciente, en este tipo de paciente. Así que, respecto a esa pregunta, ¿le hago la tomografía localmente? Bueno, si tengo un buen tomógrafo y puedo lograr buenas imágenes, creo que sí. Y entonces nosotros no la repetimos en Montevideo. Y bueno, acá yo creo que ya estábamos orientados, que había compromiso de la ascendente, había derrame pericárdico. Pero en el caso de una disección tipo B, es fundamental tener una muy buena tomografía, como
Sergio, tú sos el Bueno. coordinador de todo el servicio de cardiología del Centro Cardiológico Americano. Gracias. Vos le tenés que decir, te llama el residente y te dice, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Hábilmente me puedes contestar, llama al cirujano que resuelva. Pero, ¿qué es lo que hay que recomendar en esto? Bueno, me gustaría la opinión del cirujano, pero algo ya se ha esbozado. Si tuviéramos muy a mano el tomógrafo, como en este caso, que son metros, se puede hacer, porque de hecho en el americano hay que desplazarlo varios pisos y no es tan fácil. Pero si no, lo mejor sería, el diagnóstico está hecho, como dijo Hugo, que llegue a Montevideo, ahí se le hace la tomografía y se va a Block. Alguna oportunidad hemos hecho esa estrategia, es decir, ya viene con el diagnóstico, se completa el diagnóstico en el lugar y ya va para Block. Pero eso va a depender un poquito cuánto demore una cosa o la otra, ¿no? Es muy difícil hablar genéricamente porque hasta coordinar un traslado depende de la hora en el interior y no muy lejos. O sea que dar una solución mágica es difícil. Sí, yo agregaría, Sergio, comparto, yo agregaría que hay que tomar en cuenta de dónde es la paciente y si la vas a traer, yo creo que hay que pensar, después de tener el eco que tengo, hay que trasladarla lo antes posible. Si hacer la tomografía, en este caso la tenía, no sé cuánto dijeron, pero estaban a pasos y es de buena calidad, yo creo que avanzó, entonces no hay que hacerlo, el paciente viene directamente a Block. Pero si no fuera así, como también aclaró Jorge, yo no demoraría el traslado. De acuerdo, de acuerdo. ¿No les da un poquito de miedo agregarle el contraste a esa disección a punto de romperse? Pregunto. Sí, sí, está en taponamiento. Por agregar el contraste, no, no, depende, por eso te digo, depende, ustedes le sacan la foto, me llaman, me dicen, mira, está así, y yo lo que le digo es trasladarla inmediatamente, y yo tengo que ver y evaluarla cuando llegue, porque cuando llegue seguramente va a estar un poquito peor, entonces ahí se tendrá que definir. Bien. Hugo, y la pregunta que hizo Gustavo de respecto a la evacuación del derrame, un poco por el absurdo, a ver qué vos transmitas. Bien. La pregunta, la respuesta sería, si el paciente está con un taponamiento y se le está muriendo, hay que drenarlo. Drenarlo con cuidado, sacar muy poco y dejarlo quietito, ir sacando de a poquito, que es lo único que la puede mantener viva si puede llegar a algún lugar. Ahora, también hay un riesgo porque el taponamiento o el derrame muchas veces contiene la debilidad de la rotura y a veces hacer un cambio de la presión intrapericárdica puede provocar la rotura total y se puede morir. Pero bueno, ahí si uno está como, no sé, está Javier ahí, la paciente tiene 40 de sistólica, la pincho. Claro. Hay dos manos en alto, Rodrigo. El doctor Dieste, Tomás, y después Barranco, Daniela. Tomás, te escuchamos. No te escuchamos. ¿Lo podés desilenciar vos? No, le estoy solicitando, pero ahí. Ahora sí, Tomás. No, dos cosas nomás. Traslado inmediato. Y si la paciente, el taponamiento es grave, obviamente maniobra, pero las maniobras implican tener experiencia. Entonces, si no se tiene experiencia, traslado inmediato o decidir no traslado y se murió el paciente. Porque ojo al gol, cuando uno dice drenar, no es tan fácil. Hay que conocer la maniobra del drenaje, dejar cerrado un tubo, dejarlo cerrado y ir gravitando a poco según vaya o no chocándose. No es una maniobra sencilla ni para que la practique cualquiera. No creo que todo el interior a cirujanos expertos que den una mano a un residente que recién empieza y que está en una puerta. Entonces, lo mejor es teléfono
cirujano cardíaco y mandarlo al servicio que corresponda. Y después, con respecto al contraste, no hay que tenerle miedo al contraste. El contraste es el diagnóstico. Y el paciente hay que derivar, no, nada más. Perfecto. Dani, te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo con el tema de la evacuación del derrame. Creo que hay que ser muy cuidadosos porque podemos terminar en una catástrofe. Y en vistas a lo mismo, en cuanto a las dudas de las opciones que se dieron en cuanto al diagnóstico y completar el diagnóstico, tampoco son pacientes, los pacientes que están con una disección aguda, como para poder completar el diagnóstico con un eco transesofágico en el momento, porque muchas veces tienen, como esta paciente, una gran dilatación aneurismática de la aorta ascendente, y cualquier cambio de presiones que le hagamos pueden favorecer la rotura. Entonces, si, como se habló anteriormente, la imagen por transtorácico no es muy buena, o tenemos la duda si tiene derrame pericárdico severo o no, o si tiene insuficiencia aórtica que le acompañe o no, el ecocardiograma transesofágico, en una situación que no tengo el log a mano y no es segura, puede terminar en una catástrofe. Nosotros muchas veces lo hacemos cuando llega el paciente, lo vemos por transtorácico y tampoco le hacemos el transesofágico, porque incluso si no está ventilado y tenemos que hacerle sedación, ya ese mismo hecho de la hipotensión que se le puede generar por la sedación o terminar en una ventilación posterior puede determinar que el paciente entre en shock y haya una rotura inminente de la aorta. Y creo que sí, que la tomografía tiene que ser el elemento diagnóstico siguiente luego del transtorácico, por todo lo que ya se habló y por todas las implicancias que tiene en la técnica quirúrgica también y en el postoperatorio. O sea que uno podría resumir que en cuanto al diagnóstico de certeza de indicación quirúrgica por disección de tipo A está absolutamente asegurado, lo que hay que hacer es ponerla en manos del cirujano. Si se puede completar el diagnóstico sin riesgo adicional mayor para el paciente, bien, y si no se puede, bueno, realmente es una situación trágica. ¿Cómo sigue esto? Javier. Bien, había solamente una imagen más para mostrarles que esta era porque en la otra no se veía muy bien la arteria renal. Esta es otra de la reconstrucción 3D, y lo que se puede ver en esta es que el riñón derecho, bueno, se ve en la reconstrucción porque es el riñón que está perfundido. El riñón izquierdo no aparece en la imagen, es el riñón que no está perfundido, y se ve también la ilíaca izquierda que no está presente en la imagen. Era para mostrar una imagen más que pueda aportar en vista del acto quirúrgico la complicación que tiene la paciente, que es el compromiso renal y de la fractura arterial del miembro inferior izquierdo. Digo nomás. Adelante. Bueno, un poco la pregunta sigue pasa un poco lo que se habló. ¿Cuál sería con este paciente, con las imágenes que realizamos, cuál sería la conducta más adecuada en ese momento? Y las opciones son la A, traslado por aire a centro especializado con cirugía cardíaca. Opción B, ingreso a CTI, tratamiento médico. Opción C, traslado por tierra a centro especializado con cirugía cardíaca. Y opción D, tratamiento percutáneo. Yo lo dejo para que voten. ¿Tienen las preguntas? Es una pregunta difícil de contestar. Sobre todo hay dos opciones que a mí se me dificulta mucho contestar porque me gustaría saber cuáles son los tiempos estimados para un traslado aéreo de emergencia en estas condiciones, ¿no? De todas maneras, uno rápidamente podría empezar a descartar opciones. No se escucha. Sebastián quería opinar. Sí, adelante. Buenas noches. Antes que se termine la votación, quería hacer una pequeña precisión sobre el traslado aéreo, que muchos de ustedes conocerán, que depende si hay avión disponible, si hay niebla, si hay guardia, si hay enfermero, si hay médico, y demora promedio
14, 18 horas desde que se pide el traslado hasta que el paciente llega a un centro de cirugía cardíaca. Eso dicho por los pilotos del avión famoso. Eso es lo que quería decir. ¿Puedo decir algo? Nosotros desde la experiencia que tenemos en los trasplantes cardíacos, que hemos tenido un par de pacientes de bastante lejos, hemos usado el traslado aéreo y si bien es como dice Sebastián, muchas veces el tema de la neblina, el tema de a veces hasta no hay luces en el aeropuerto, como nos pasó con un paciente, pero sin embargo si se contacta a la Fuerza Aérea, que son los que se encargan, ellos son bastante operativos y rápidos. Nosotros hemos logrado trasladar un par de pacientes por vía aérea y rápidamente han estado desde Artigas, por ejemplo, entre que el paciente salió y llegó a Montevideo, demoró 3 horas en llegar, o sea, mucho más corto que un traslado por tierra, que hubiera sido un tiempo mucho más, más largo para un paciente que se iba a trasplantar. Ustedes saben que los trasplantes surgen así de urgencia, ¿no? No es algo que se pueda coordinar, pero sí tiene dificultades. Yo creo que frente a determinados pacientes habría que hacer el esfuerzo de tratar de ver si se puede conseguir, ¿no? En más pacientes como ella, porque, no sé, creo que ya sé quién es la paciente, creo que la posible. La ventaja La me iba a parece recibir. Sí. No, que creo que la ventaja está en el tiempo en que tenés al paciente afuera de un CTI o de un cuidado importante, que es mucho menor que el traslado por tierra. Pero por lo menos las pocas experiencias que se han intentado, por lo menos acá en Salto, desde que, lo que decía Sebastián, desde que se llama hasta que llega antes por tierra. ¿Puedo aportar una Sí, duda, claro. por lo menos? Yo tengo mis dudas. Entiendo lo de Daniela en un trasplante o en el donante o el órgano, que no habría problema. Pero en este paciente donde está taponado y cambios de presiones bruscos pueden hacer que se rompa, de hecho ya está prerroto, en un avión que no está ni presurizado, que va a subir y bajar en pistas que a veces no sabemos ni qué son, y más, si le sumamos todo lo del tiempo y todo, yo no sé si es planteable el traslado aéreo en este en particular, ¿no? Eso por una. Y además no quería dejar de olvidar que ya no tenemos el avión multipropósito entre nosotros, porque el Cuquito lo vendió. Bueno, no, ese detalle no tenía. Lo puso a la venta, no sé si está vendido ya. Así que muchachos, lo siento mucho. Sí. No, me quise comunicar yo tenía el contacto de la doctora de la Fuerza Aérea justamente y no me atendió, pero quería sacarme esa misma duda que decía Sergio, qué precauciones había que tener y si no había inconveniente en ese traslado en esta paciente en particular. Pero no tengo la respuesta. Bueno, habría que preguntarle a Vaso, que fue el que hizo la conferencia de prensa, y dijo que se trasladarían todos por avión. Bueno, fuera de política. Se está metiendo mucha política, Gabo. Che, el informe del COVID hoy no lo dan acá, ¿no? No. Traslado aéreo planteó la mayoría y en segunda instancia traslado por tierra, nadie planteó tratamiento percutáneo y tampoco mantener conducta afectante en principio no fue una opción. La doctora Copa dice que mandamos el Hércules. Y a juzgar por su foto identificatoria, mandaría un Dogo de Burdeos como piloto, me parece. Yo creo que hay que hablar con Talvi directamente. Podemos seguir, chicos, por la hora y porque nos van a censurar. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? Bueno, se discutió un poco eso, si se podía dar la oportunidad de trasladarlo por aire, trasladarlo por tierra. Y bueno, mencionó que en verdad el traslado por aire iba a demorar mucho, no está el avión pronto, hay que armarlo, y con todo eso lleva mucho tiempo o sea, poner el monitor, el equipo que va a trasladar el paciente. Entonces, dado eso, lo que se hizo fue lo siguiente. Bueno, en la evolución la paciente empezó con elementos de presión de conciencia, extremidades frías, y
bueno, estaba por shock se decidió intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica, apoyo vasopresor, se utilizó noradrenalina por broma de función continua, una dosis de 0,1 gammas kilo, y bueno, analgesia con dilución de morfina, y se decidió el traslado a un centro especializado con cirugía cardíaca, en una ambulancia especializada. Y bueno, en el traslado la paciente presentó un paro cardiorrespiratorio en actividad eléctrica sin pulso, se realizaron medidas de reanimación que no tuvo éxito y bueno, lamentablemente la paciente falleció en el traslado de la ambulancia, ¿no? Pero bueno, un poco redondeando, destacando de este caso, que el diagnóstico se realizó de forma rápida, se utilizaron todos los recursos, y bueno, era una paciente que era muy grave y no sobrevivió. Muchas veces, los pacientes fallecen incluso sin diagnóstico, a veces por confusión con algún otro diagnóstico, a veces plantean que puede ser hasta un cólico nefrítico por el dolor abdominal, y bueno, esta paciente por lo menos se hizo todo, y lamentablemente era una paciente muy grave y no sobrevivió. No se hizo pericardiocentesis, que se habló, no se hizo. Y bueno, no sé si de repente hubiera cambiado, de repente el traslado aéreo hubiera sido más rápido y de repente hubiera llegado. Una pregunta, ¿cuánto tiempo, cuando dijiste en la evolución, de cuánto tiempo estamos hablando? Fue al volver del tomógrafo. Por eso fue, todo devino muy rápido. Sí, todo muy rápido, claro. Realmente parece que progresó esa situación de rotura y taponamiento, y bueno, realmente es muy, muy difícil de controlar. Por algo, el 1% por hora en las primeras 24 horas es real, ¿no? Danilo Torres pone, era difícil pensar que se salvara, y la doctora Copa un ratito antes preguntó, ¿está viva? Todos tuvieron la percepción de la gravedad extrema de la presentación. Cuando aparece derrame pericárdico y también cuando aparece derrame pleural, la mortalidad es extremadamente alta. Daniela nombró el tema del eco transesofágico, y tengo el recuerdo claro de una paciente que hicimos con un colega. Él manipulaba la sonda y yo llevaba la consola del ecógrafo, y cuando cuando León estaba mirando detenidamente el grado de insuficiencia aórtica y dónde estaba el desgarro intimal, de repente el corazón se infló un poquito, dejó de latir, se llenó de derrame y se murió. Entonces, cuando hay derrame pericárdico, el pronóstico es extremadamente grave. A ver en el chat, nada, y manos tampoco. Perfecto. No, yo quería decir que esa paciente, estábamos de guardia con Vicky Benedito, y nos llamaron a las 10 de la noche, nos llamó Dodera, que le habían llamado de Salto, y Olivier Bertó para contárnosla, y nos mandaron las imágenes esas que ahora las reconocí, y a las 2 horas nos llamaron para decirnos que la paciente no había llegado, o sea que no iba a llegar. Así que obviamente que actuaron súper rápido, el diagnóstico estuvieron rapidísimo, pero ya la forma de que se presentó era una forma grave. Esa misma noche teníamos otra disección en puerta, en la emergencia del Americano, que también, o sea, era la noche de las disecciones, y ese hombre por suerte se operó y se salvó, que terminó siendo un hematoma. Pero la esperábamos, vimos las imágenes con Vicky Benedito, sí. Perfecto. Que Vicky es una yeta para las disecciones, y no sé si anda por ahí, pero estar de guardia con Vicky siempre tenemos... Eso te iba a decir, qué linda guardia. Sebastián quiere opinar. No, disculpen, quería decirles algo, un comentario acerca del drenaje pericárdico. Acá tenemos en Salto un gran maestro, que algunos de ustedes conocen, que es el doctor Ricardo Cardoso, que es un cirujano general, ecografista y cirujano vascular, y en el cual en estos últimos años, de estos 10 años, he participado y he aprendido algunas cosas, como drenar pericardio en estos pacientes, y el doctor muy práctico, y Huito me va a dar la razón, el tipo, poníamos drenaje, llave 3 vías, y le decíamos al médico,
trasladarlo cuando se choca un poquito, abrirle un poquito sacarle 5 centímetros y va tironeando. Algunos llegan y otros no, pero realmente es notable, porque si ya estaba chocada de entrada, bajo eco se funciona bien, pero bueno, es todo tan rápido en el momento que a veces es difícil. Pero quería hacer ese comentario. Perfecto. Javier, ¿tenés algo más para mostrarnos? Sí, teníamos, iba a decir otra. Para que no se escuche. Ahí. Javier, adelante. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, perfecto. La historia de la paciente termina acá y tenía un par de cosas para decirte. Adelante. Un poco para resumir un poco lo que se habló ya un poco de todo un poco, ¿no? Pero del manejo de estos pacientes en la emergencia, ¿no? Que es donde más se ven. Bueno, cuando hablamos de disección aórtica, hablamos del síndrome aórtico agudo, ¿no? Abarca todo el espectro de patologías agudas de la aorta, como son la úlcera aterosclerótica penetrante, el hematoma intraparietal, y la disección aórtica, que en este caso, que el paciente que vimos, que es por lejos la más frecuente, un 80%, y bueno, también otros trastornos como la rotura de un aneurisma previo, y una rotura de una aórtica traumática que puede ser una accidental o iatrogénica, pero más centrarse en el manejo de la disección aórtica, que es el paciente que vimos. Y bueno, el diagnóstico de estos pacientes para el clínico, el médico de emergencia o el cardiólogo que está en emergencia, en una guardia, en una puerta de emergencia, significa todo un reto, ¿no? Porque son pacientes que a veces se presentan de forma muy atípica, incluso a veces el dolor es abdominal, porque la disección es abdominal y simula un cólico nefrítico y se hace analgesia muy básico y el paciente a veces fallece incluso sin diagnóstico. Y otras veces, cuando se presenta de forma típica, muchas veces el primer diagnóstico es un dolor de causa anginosa, ¿no? de causa isquémica. Entonces lo hace difícil el diagnóstico, cuando su diferencial es justamente su patología mucho más frecuente, como el infarto. De todas formas, hay con pacientes cuando están estables ciertas cosas del interrogatorio que se pueden hacer que pueden orientar más o menos a más probabilidad o menos de que la causa del dolor sea un síndrome aórtico agudo. Y entre estas tenemos condiciones de alto riesgo del paciente, por ejemplo, que sea un paciente con antecedentes de enfermedad del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan. Esto orientaría más a una mayor probabilidad. Antecedentes familiares de enfermedad aórtica, que tenga una enfermedad conocida de la válvula aórtica, como por ejemplo la válvula bicúspide, que tengan antecedentes previos de aneurisma de la aorta, o que hayan tenido previamente un estudio que haya manipulado la aorta, como por ejemplo una cirugía de sustitución valvular aórtica, o un cateterismo previo que haya habido manipulación de la aorta. Por otro lado, las características del dolor. Si el dolor empieza de forma súbita, es muy intenso y es de características desgarrantes, eso orienta mucho más. Y después del examen físico, ver si tuviera déficit de pulso, la presión arterial distinta en diferentes miembros, por ejemplo, no izquierdo y derecho, déficit neurológico focal, porque a veces se acompaña de complicaciones neurológicas. Si se ocultara un soplo de insuficiencia aórtica, eso también sería muy indicativo. Y después tenemos el paciente, como el caso de esta paciente, que se presentan con digamos, el extremo más grave de la patología, con hipotensión y shock. Si bien la mayoría de los pacientes con disección aórtica, el 75% presentan hipertensión. Entonces, estoy hablando siempre de un paciente que está estable, ¿no? Entonces, el siguiente algoritmo, que parece un poco entreverado, pero no lo es, de hecho es bastante simple. Tenemos, por ejemplo, el paciente no viene con dolor torácico, y lo primero que hacemos siempre es un electrocardiograma. Si el electrocardiograma no tiene cambios que orienten a una cardiopatía isquémica, tenemos que valorar cómo está la hemodinamia, si está hemodinámicamente estable o inestable. Si está inestable, el dolor es un dolor torácico típico y está hemodinámicamente inestable. Sin cambio en el electro, lo siguiente que hay que hacer es un ecocardiograma transtorácico, eso no queda duda. Y ahí en el eco transtorácico se podría ver si compromete la raíz, ya en el parasternal eje largo ya estaríamos viendo. De todas formas, si la sospecha clínica es muy alta y el eco es negativo, el eco no evidencia nada, hay que hacer un siguiente estudio. Incluso en las guías lo que dice es que hay que hacer a veces hasta un tercer estudio si la sospecha clínica es muy alta. Por otro lado, el paciente que está estable nos da tiempo para hacer el interrogatorio, el examen físico y ver
que si el paciente es contando los puntos que veíamos previamente, podemos darle un punto a cada uno, y si la puntuación es de 0 a 1, con un dímero D, el dímero D tiene un valor predictivo negativo del 95%. Un paciente con una probabilidad baja, con un dímero D negativo, descartaría mucho, pero hay que ver qué punto es, porque si el punto es el Marfan, el paciente, un eco puede aportar mucha información cuando es un dolor torácico, ¿no? Ahora, si el eco, el dímero D son negativos, uno estaría, digamos, con probabilidad baja, descartando de que no tenga patología aórtica. Pero si estos dieran elevados y hay alguna alteración del eco, habría que repetir, hacer otro estudio, como la tomografía, la resonancia o el eco transesofágico. Y por otro lado están los pacientes estables que tienen una puntuación elevada, mayor de 2 puntos, en la tablita anterior, en el cual estos tienen la indicación directa de hacer de un eco transtorácico, en el cual se puede confirmar la disección, o si quedan dudas, ir a un siguiente estudio, que es la tomografía computada, o el eco transesofágico o la resonancia. Entonces, digamos, las técnicas de imagen tienen un rol fundamental, si bien la sospecha clínica es digamos, el elemento más importante, porque, o sea, aunque tuviéramos el tomógrafo de última generación, sin la sospecha clínica, por ahí no solicitamos el estudio. Entonces, si bien es lo más importante, el rol de los estudios de imagen es muy importante para el diagnóstico. Y tenemos que definir en ese momento cuál es el que más nos favorece, dada la situación. Hay que evaluar también el contexto en el que estamos y con qué elementos, con qué herramientas, ¿no? Si hay entrenamiento para las... Y bueno, un poco, en cuanto a la facilidad del uso, la eco transtorácica es la que es de mayor acceso, ¿no? Es más fácil tener una puerta de emergencia ahí a la mano, un ecocardiograma. La tomografía, bueno, hay que trasladarlo y no es tan fácil. En cuanto a bueno, estudios como el eco transesofágico requieren mucho más entrenamiento para realizar el diagnóstico. Después, en cuanto a la fiabilidad diagnóstica, o sea, la especificidad de los estudios, bueno, la tomografía, el eco transesofágico y la resonancia magnética tienen más o menos una sensibilidad y especificidad cerca de más del 90%, serían como los de mayor definición de la imagen para acercarse al diagnóstico. En la cama, bueno, el eco transtorácico sería como el estudio ideal, ¿no? Para iniciar. En cuanto a realizar estudios seriados, la resonancia, bueno, no irradia y uno podría repetir el estudio, pero en el paciente grave no es muy utilizable porque hay que coordinar el estudio, entonces serían más las imágenes de ecocardiograma, aunque acá te destaca más como la tomografía también que pudiera hacer. Bueno, en cuanto a la radiación, tenemos los estudios los ecocardiogramas no utilizan radiación, no utilizan medio de contraste. Esto es algo que positivo para el estudio. Y bueno, esto es una tablita de una guía, que es una guía estándar de multimodalidad de imagen de la aorta torácica en adultos, de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca, y pone la recomendación de qué estudio sería de primera, segunda, tercera y cuarta línea, así igual como las ventajas y las desventajas. Y pone la tomografía computada como estudio de primera línea, por su alta sensibilidad, especificidad, el diagnóstico es muy rápido, y prácticamente no requiere mucho no es tan técnico dependiente, y se puede valorar toda la extensión de la aorta, y a su vez sus complicaciones. Como desventaja, bueno, utiliza radiación ionizante, la nefrotoxicidad por medio de contraste, y que es difícil valorarla, no valora la insuficiencia aórtica, y en el caso de esta tomografía, que no es una tomografía gatillada, tampoco valora las coronarias. También tiene como primera línea la ecografía transesofágica, también por la alta sensibilidad y especificidad, permite valorar la insuficiencia aórtica y permite valorar también la función del ventrículo izquierdo, derecho, si hubiera también en el caso de derrame pericárdico. Y tiene como, bueno, desventaja que es semi-invasiva, técnico dependiente, se requiere entrenamiento para ello, y tiene un punto ciego, que es el sector más distal de la aorta ascendente, o el sector más proximal del callado aórtico, es un punto ciego que no se permite valorar con el eco transesofágico, que a veces hay disecciones que son de ese sector únicamente y se pasan por alto. Y
Y la otra desventaja que puede tener un artefacto de reverberación, que para ello lo que hay que ver es si el flat de disección se mueve de forma independiente a las estructuras que están alrededor. El ecocardiograma lo pone, el transtorácico lo pone como segunda línea. Si bien en una puerta de emergencia sería como el primer estudio a realizar, lo pone en segunda línea. Y bueno, en verdad porque tiene baja sensibilidad. Después la resonancia la pone como tercera línea porque, de hecho, es difícil conseguir un estudio con resonancia que lo hagan de urgencia en la puerta en el momento cuando solicitan, ¿no? Muchas veces son estudios coordinados. Y la ortografía es muy rara hoy en día que se solicite para estudiar una disección aórtica. Una vez que tenemos que solicitamos los estudios y tenemos el diagnóstico de la disección aórtica, lo que se tiene que hacer es clasificarla para ver qué tipo de esta manera podemos ver qué tratamiento va a requerir y la gravedad de la misma, el pronóstico, y bueno, para eso tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Esta es la clasificación de Stevenson, que es la clasificación en verdad para el síndrome aórtico agudo. Lo que vemos son la clase 1, que es la disección aórtica clásica, la clase 2 es el hematoma intraparietal, la clase 3 es una pequeña disección con una protuberancia, la clase 4 es la úlcera aterosclerótica penetrante, y la clase 5 sería la disección iatrogénica, y se ve en la 5 como un catéter ahí de una disección. Y bueno, es interesante desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, me parece que la clasificación que más tiene importancia es la de Stanford, que clasifica de tipo A y de tipo B. La tipo A es la que compromete a la aorta ascendente, y me parece que desde el punto de vista práctico más importante porque define al comprometer la aorta ascendente, ver si realmente tiene indicación de tratamiento quirúrgico, porque si fuera solo de la aorta descendente, puede resolverse con tratamiento médico. Entonces, como desde el punto de vista práctico, la más importante sería esa. Después está la de Backey, que lo que clasifica es la tipo 1, es la que compromete aorta ascendente y descendente. Después está la tipo 2, que es solo la aorta ascendente, y la tipo 3, que compromete solamente a la aorta descendente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, clasificarla desde el punto de vista agudo, subagudo y crónica, desde el punto de vista de que la aguda es la que tiene mayor mortalidad, eso del 1% por hora de las primeras 24 horas. Entonces es importante clasificar desde ese punto de vista por la alta mortalidad que tienen. Y bueno, una vez que tenemos los estudios, la clasificamos, también lo que nos permiten los estudios de imagen es valorar las complicaciones que pueda tener, ¿no? Por un lado, las complicaciones pueden ser la disección de las arterias coronarias, que puse a la derecha porque es la más frecuente, aunque la complicación se presenta en 1 o 2% de los casos. Dentro de las complicaciones neurológicas, a destacar el accidente cerebrovascular, las complicaciones neurológicas en un 20% de las disecciones pueden aparecer, dentro de la cual la más importante es justamente el accidente cerebrovascular, la focalidad neurológica que puede presentar en la clínica. Por otro lado, la hipoperfusión de órganos distales, como vimos esta paciente que tenía un compromiso de la vasculatura renal, esto determina un peor pronóstico, una mayor mortalidad, y determina el tipo de intervención, porque va a requerir también de repente no solo la intervención por la aorta ascendente, sino también por las complicaciones que hay que solucionar, el tema de la perfusión renal. Después el taponamiento cardíaco es la complicación que mayor se asocia al ver que la rotura aórtica, con el paro cardíaco en estos pacientes. También se presenta con un 20% más o menos. Y por último, la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es las complicaciones las más frecuentes, se presentan un 50% de las disecciones aórticas de tipo A, y se debe a los diferentes mecanismos que son los que están en el cuadro de la derecha, que es un cuadro también traducido de la guía que les mencionaba anteriormente. Y bueno, las causas pueden ser que debido a la disección de la aorta haya genere una dilatación de la raíz aórtica. Esto genera una coaptación que es incompleta de las valvas. Por otro lado, cuando la disección se extiende hacia la válvula, puede pasar que comprometa una de las valvas y por lo tanto genere prolapso de la misma. Y por otro lado, que no comprometa la valva, pero comprometa el anillo. Entonces también la captación va a ser insuficiente. Por otro lado, a veces hay flaps intimales que son muy, muy extensos, circulares, que pueden, digamos, caer sobre la valva cuando está en diástole. Sería una imaginación de ese flap.
que también determina una insuficiencia aórtica. Y por último, que el paciente tenga insuficiencia aórtica previa por una válvula bicupio, por ejemplo, o un aneurisma previo. Y bueno, cuando tenemos el diagnóstico, las imágenes, la clasificación y las complicaciones, vamos como para decidir qué tratamiento. Y bueno, tratamiento médico en principio para estabilizar la hemodinamia y el alivio del dolor, tratamiento médico. Los fármacos más utilizados son betabloqueantes, calcio-antagonistas, y bueno, de los que tenemos acá a la derecha, los que encontramos en Uruguay más frecuentemente, la fortaleza sería la betalol o la nitroglicerina. Después, para la disección de tipo A, es una emergencia quirúrgica, la indicación es cirugía para los que tienen de tipo A que es extensa y que tiene complicaciones, como por ejemplo un compromiso renal, se requieren técnicas quirúrgicas híbridas, por ejemplo la técnica quirúrgica con una intervención con un procedimiento endovascular. Para la disección aguda de tipo B, el gol estándar es el tratamiento médico, y cuando son decisiones de tipo B que tienen complicaciones, por ejemplo, compromiso de otro órgano por la vasculatura, como por ejemplo la arteria renal, se recomienda tratamiento médico combinado con intervención. Y un poco para terminar, el tratamiento, técnicas quirúrgicas que pueden realizarse, puede ser sustituir sectores, la idea es resecar el segmento disecado, y se pueden colocar un tubo simple, un tubo valvulado, sustituir parcialmente o completamente el callado de la aorta, o la que está a la derecha hacia abajo, que se llama trompa de elefante congelada, que sería una técnica híbrida, tiene la cirugía, la sustitución del segmento del callado, con un procedimiento endovascular. Y por último, bueno, surge una duda si no hay mucha evidencia al respecto del manejo por ejemplo, cuando tenemos un paciente como que tiene diagnóstico, y pensar si en la familia hubiera algún riesgo de presentar una patología similar, y si hay que hacer screening en la familia, ¿no? Y no hay mucha evidencia de esto. Y lo que sí, bueno, con patología como por ejemplo un síndrome de Marfan, obviamente tiene mucho más riesgo, pero no sabemos, en este caso esta paciente no lo sabemos porque la conocíamos, pero sí, en general sería, en los familiares de primer grado se debe considerar screening, la indicación es 1C. En los pacientes con alta sospecha, se puede derivar un estudio genético, por ejemplo, si los padres tenían síndrome de Marfan y vos sospechás que el paciente también tiene, y aumenta el riesgo, aunque no tenga la patología aórtica, pero aumenta el riesgo, se puede derivar un estudio genético. Después lo que se dice, también se evidencia 1C, y en la periodicidad, en el paciente que se considera que tiene riesgo, se recomienda cada 5 años hacer un screening con ecocardiografía. Y después en los pacientes con alto riesgo, con sospecha de alto riesgo, se recomienda evaluar también vasculatura de otros sectores, como por ejemplo arterias cerebrales, incluso. Y bueno, esto, por acá termina la presentación. Muchas gracias a todos los que se ¿Hay alguna conectaron. mano en alta, Rodrigo? Está Tomás levantando la mano. Te escuchamos, Tomás. No, me parece que quedó en alto de la vez pasada, capaz. A ver. ¿Tomás? No, era para felicitarlos por la presentación, y realmente un caso bueno, educativo, pero te estoy viendo ahí que en el fondo ustedes están en el parrillero, ¿no? Lo están, Rodrigo, ¿no estás ahí en un parrillero? Mirá. ¿No escuchan? Sí, ¿estás mirando? Sí. Está Rodrigo, clarísimo. ¿alguien escucha o no escucha? ¿Estamos escuchando? Sí. A la perfección. Hola. Él no nos escucha. Silenciado todo. No estamos. Te escuchamos, Tomás. Te escuchamos. Rodrigo. Te escuchamos perfecto. Se escucha bien. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí.
Ponele un dedito para arriba. Enfocá el parrillero. Eso, ahí. Ahí está, no, pero la parrilla. Ahora sí. A ver, porque... Sí, viste que reconozco el parrillero, ¿no? Que ustedes estaban enfocando trabajo, ciencia y todo, pero yo sabía que ahí atrás había algo muy importante. Bueno, ahí están nuestros futuros realmente pacientes. muy buena la presentación. Lo felicito, vamos arriba. Sí, yo me sumo a la felicitación. Hay que destacar que Javier hace muy poquito que empezó en una situación también de semipresencialidad, digamos, con tiempo restringido y demás, y la presentación fue muy buena, fue muy educativa, y además fue un paciente vivido y sufrido, digamos, directamente por él. Así que felicitaciones, gracias a todos los que participaron, y como siempre, si cada uno trata de traer a uno más, esto va a ser más útil para la que viene. Rodrigo, el siguiente evento es... lectura de revistas en 15 días. A cargo de... te confirmo, no me lo acuerdo. Paysandú. Bien. Viene el hospital de Paysandú, los muchachos de Paysandú presentarán, ¿sí? Excelente, vamos arriba. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Buenas noches para todos. Felicitaciones a todos, buenas noches. Buenas noches. Chau, Daniel.